Grabamos. Bueno, chicos, arrancamos. La última clase de la materia de Física de la Luz. Con esta nos despedimos. Es la unidad temática 8, ¿sí? Última teórica, ya saben que les va a quedar subida al YouTube para que puedan consultarla cuando necesiten. Pero bueno, en esta unidad, que es la última, la idea es un poco, van a ver que se toman temas, se vuelven a mencionar temas que ya hablamos durante la materia, y que, bueno, que ahora los vamos a tratar de integrar a todos en una última unidad, y en un cierre, ¿sí? Que les va a dar el pie para cuando ustedes cursen Introducción a la Luminotecnia, ¿sí? Es como que lo último que vemos acá, que es el punto 8, luminarias para teatro, en realidad yo a ustedes se los voy a mencionar, y es como una rápida aproximación a eso, y ya cuando ustedes cursen Introducción a la Luminotecnia, si es que alguno no la está cursando ya, bueno, va a ver que estos temas se van a ver, si es un cursado presencial normal del año que viene, si Dios quiera, las van a ver en vivo, ¿sí? Y si es durante este año que ustedes hacen la segunda parte, bueno, lo que van a tener es como una parte práctica donde van a ver las luminarias de teatro. Yo acá se las voy a mencionar de modo teórico como una introducción para que ustedes se vayan ubicando de qué estamos hablando. Así que bueno, arrancamos. Ya sabemos nuestro cuadro que nos ubica siempre en la materia, pero esta vez vamos a volver a hablar de la fuente luminosa. Abandonamos ya todo el resto y nos vamos a concentrar integrando todos los conocimientos en la fuente luminosa. Y esto, a modo de repaso, recuerden que producir luz es transformar energía, ¿sí? Siempre sabemos que estamos transformando energía eléctrica en energía lumínica. Así que, bueno, en este proceso de transformación hay distintos elementos. Uno es la fuente luminosa, que es la lámpara propiamente dicha. Esto lo vimos en la primera clase, cuáles son las formas de generar luz, que son tres, ¿sí? Incandescente, descarga y LED, y es la lámpara propiamente dicha la que hace esta transformación de energía. Luego tenemos el artefacto, que es el artefacto es el elemento que sostiene a la lámpara, ¿sí? Y tiene un montón de objetos más, que vamos a ver hoy, que van a condicionar cómo va a ser la emisión de esa lámpara, ¿sí? Porque van a distribuir, filtrar y transformar esa luz que emite la lámpara. Y después está el equipo auxiliar. El equipo auxiliar puede ser necesario o no, depende de la tecnología de la lámpara. Hay lámparas que se conectan directamente a 220 y hay lámparas que no, y por lo tanto requieren de un equipo auxiliar, que sería un transformador o un balasto. Y el conjunto de todas ellas es lo que nosotros llamamos luminaria, ¿sí? Lámpara artefacto, con el equipo auxiliar que haga falta o no, es lo que conforma finalmente la luminaria. ¿Por qué esta diapositiva puesta acá hoy? Porque nuestra unidad temática 8 se llama luminarias, ¿sí? Así que vamos a hablar del conjunto de todos estos elementos. Tenemos la definición oficial de la CIE, de la Comisión Internacional de Iluminación, que dice que las luminarias son aparatos que distribuyen, filtran o transforman la luz emitida por una o más lámparas, y que contienen todos los accesorios para fijarlas, protegerlas y conectarlas al circuito de alimentación. Es como la definición teórica que incluye todo lo que vimos recién, más empíricamente. ¿Cómo se pueden clasificar las luminarias? De distintas formas. Podemos clasificarlas según la apertura del haz, según la simetría de distribución del flujo luminoso, o según la radiación del flujo luminoso con respecto a un plano horizontal. Nada, distintas formas. Vamos a ver que según el ángulo del haz, las luminarias van a poder ser más concentradas o menos concentradas. Y vamos a estudiar cómo son esos haces, ¿sí?
Ya vimos esto equivale, vale también para lámparas, pero en este caso vamos a estar hablando de luminarias. Entonces, según este haz, si es muy concentrado o si es muy abierto, vamos a poder clasificarlas. ¿Se acuerdan que cuando hicimos la clase de la unidad temática 7, yo les dije que para determinar el ángulo de una lámpara, nos fijábamos en el 50% de la intensidad máxima, ¿sí? Yo les dije, si una lámpara abre 24 grados, quiere decir que al 50% de la intensidad máxima es donde se encuentran estos 24 grados. Recuerda que lo hicimos en la curva fotométrica y fuimos determinando cuál era la apertura del ángulo de esa lámpara. Lo hicimos también en los ejercicios la semana pasada. Pero ese 50% es lo que se llama ángulo del haz, ¿sí? Entonces, es el que identifica a una luminaria o a una lámpara. Sirve para las dos cosas. Entonces, yo digo que una luminaria abre 35 grados, cuando lo digo así, estoy refiriéndome al ángulo del haz, ¿sí? Es el haz primario, porque es producto de la óptica de la luminaria. Acá lo vemos. Por ejemplo, en este diagrama cartesiano, esta es la intensidad máxima, y lo que marca acá esta línea roja es el 50% de la intensidad máxima, así que vengo y miro acá, tiqui, 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 bajo y bajo, y ahí voy a tener el ángulo del haz. Por otro lado tengo, a ver, porque ¿qué pasa? En la mayoría de los casos, en el ángulo del haz no es que se corta la luz, ¿sí? Si una luminaria abre 35 grados, y yo miro el haz de luz, no es que a los 35 grados se acabó, ¿sí? ¿Por qué no? Porque era el 50% de la máxima. Entonces siempre sigue habiendo luz alrededor de esos 35 grados. Tenemos por otro lado el ángulo de campo, que corresponde al 10% de la intensidad máxima, es como el haz secundario de la luminaria, como si fuera un anillo perimetral, que ahí lo tenemos marcado en esta línea verde, ¿sí? Y después tenemos el ángulo de corte, que ahí sí es cuando decimos que no hay más luz, ¿sí? Hasta ahí llega la intensidad luminosa de esa luminaria. Entonces, una cosa a tener en cuenta es que las diferencias entre el ángulo del campo y el ángulo de corte, o sea, de cómo se ven, digamos, esos haces, es lo que nos va a dar cómo es el borde, ¿sí? de ese haz de luz. Un poco como para entender esto que hablábamos recién del haz primario y del haz secundario, yo les pongo acá esta comparativa entre una lámpara dicroica, estas son lámparas, ¿no? Pero cuando hablamos de luminarias, esta lámpara metida dentro de un artefacto. Pero a priori, tengo una dicroica y una lámpara AR111. Ustedes se acordarán cuáles son. No sé si se ve, la ven acá. La dicroica y la AR111, ¿sí? Se ve que son distintas. Fíjense que la lámpara dicroica tiene acá dentro una lámpara bipin y tiene un reflector y un vidrio por acá adelante, pero acá la lámpara bipin se ve perfectamente. Y en este caso, en la AR111, acá adentro también hay una lámpara bipin, esta chiquitita, y después está este puente metálico que se llama calota, que tiene un capuchón que tapa la lámpara. Y ahora vamos a ver qué significa esto, para qué sirve ese capuchón. Fíjense, en la lámpara dicroica, ¿sí? Tengo, por un lado, acá está la lámpara bipin emitiendo rayos en todas las direcciones. Hay algunos rayos, que son los que van para atrás, ¿sí? Que están controlados por el reflector. Este reflector tiene características especiales, ¿sí? Tiene un facetado especial, es un reflector dicroico, tiene un montón de cuestiones que hacen que estos haces salgan todos ordenadamente. Y van a conformar el haz primario de la lámpara. Y después hay otros rayos que no salen controladamente, sino descontroladamente, salen para todos lados, que son estos azules. Esos rayos conforman el haz secundario.
Entonces, esta va a ser una lámpara que va a emitir un haz primario característico, controlado, pero también un haz secundario que hace las veces de halo. En la AR111, la presencia de la calota, que es este elemento que está tapando acá adelante la lámpara bipin, va a cortar la emisión de los rayos secundarios, del haz secundario, o sea, de esos rayos descontrolados, y va a hacer que solamente salgan rayos controlados, porque estos los corta y, y todo el resto, y los refleja, digamos, y todos vuelven, y todos salen controlados por el reflector, que también es un reflector facetado y es un reflector parabólico. Entonces, lo que va a hacer es que salgan todos ordenadamente. Así que es una lámpara que nos va a dar casi totalmente haz primario. No vamos a tener casi haz secundario. Un poquitito sí de halo disperso sí existe, porque bueno, es natural que esto suceda constructivamente, pero el resto está controlado. Entonces, si salen los rayos controlados y yo logro controlar ópticamente la emisión lumínica, voy a tener un haz mucho más definido, con un borde mucho más marcado. Entonces, si ustedes iluminan una superficie con una lámpara dicroica, va a ser diferente a que si la iluminan con una lámpara AR111, porque esta superficie va a tener haz primario y secundario, como si fuera un huevo frito, y la otra no. Va a ser mucho más definido y va a ser mucho más duro el borde. Bueno, estas son distintas representaciones gráficas de esto que hablábamos, del haz primario. Bueno, este que está en línea de trazo es el haz primario, este es la intensidad máxima, el ángulo de corte y, perdón, ángulo del haz, ángulo de campo y ángulo de corte finalmente. Dibujado en planta sería así, la intensidad máxima, el ángulo del haz, el ángulo de campo y finalmente el ángulo de corte donde ya no hay más luz. Lo que yo les decía recién, fíjense acá, iluminando, cómo ilumina una dicroica, ¿sí? Con este golpe principal del haz principal, y cómo son los bordecitos, ¿no? Mucho más blandos y menos controlados. En una lámpara par, y ahora vamos a ver por qué, las lámparas par tienen, emiten un haz que tiene forma de elíptica, sí, es como, sí, una elipse, ¿sí? No es simétrico en los dos sentidos, porque el filamento genera una superficie lineal que hace que la parábola no sea, que marque este huevo frito, diferente en distintas direcciones. A la izquierda lo que se ve no es una lámpara, sino una luminaria, ¿sí? Con lente. Acá cuando hablamos de que hay una lente, estamos hablando de que hay una luminaria. Y es una mancha mucho más pareja. Entonces fíjense cómo se pueden ir casi clasificando los distintos bordes. Y esto se hace a través de un índice que se llama índice K, que dice el K1 es un borde totalmente definido, no hay luz dispersa, que es este que se produce acá, y vamos hasta el 5, que sería un borde donde no es posible distinguir el haz de luz principal, o sea que es un borde súper uniforme. ¿Sí? Ahí vamos viendo de un elipsoidal enfocado, desenfocado, una R111, y fíjense frente a la dicroica qué diferente que es. ¿Sí? Esta puede estar andando en un K4, supongamos, y quizás esta sea un K3, y esta un K2, y así sucesivamente. Otra forma de clasificar las luminarias es según cómo se distribuye el flujo luminoso, y esas pueden ser simétricas. ¿Se acuerdan que habíamos visto que representábamos una sola curva? En la representación de la curva polar, es una distribución simétrica en todos los sentidos, o bien asimétrica, donde vamos a tener en un sentido y en el otro sentido diferentes formas de emitir el flujo luminoso. Y otra sería según esa distribución del flujo luminoso, pero respecto a un plano horizontal. Entonces acá vamos a tener luminarias de emisión directa, cuando el 100% es hacia abajo, en una sola dirección, hacia abajo,
semidirecta, difusa o general, cuando emiten todos los sentidos, podría ser un globo. Estas son luminarias que pueden estar suspendidas, que son directa e indirecta, o semi-indirecta, cuando tenemos más para arriba que para abajo, y totalmente indirecta cuando la emisión es totalmente hacia arriba. Hay otro tema que identifica a las luminarias, que es el índice de protección, el índice IP. Nosotros en la iluminación teatral en realidad no tenemos tanta restricción con los requerimientos de ese índice, porque ese índice lo que hace es medir cuán resistente es esa luminaria con respecto a la entrada de sólidos y a la entrada de líquidos. En un espacio interior, en general, nosotros con una luminaria que tenga un IP20, o sea, una resistencia, porque el IP se define con 2 dígitos, ¿no? Con 2 cifras. La primera es la que hace referencia a los sólidos y la segunda a los líquidos. Entonces, un IP20, que es una típica luminaria de interior, tiene una resistencia, un grado de protección a objetos de hasta 12 milímetros de diámetro, ¿sí? Y el 0 sería sin protección al agua, ¿sí? A los líquidos. Ahora, si estamos hablando de un baño, de un espacio húmedo, y ya me tengo que ir a un IP de 44 podría ser, ¿sí? Pero cuando tengo que hacer una instalación lumínica en el exterior, estos 2 números son fundamentales, porque yo para poner una luminaria, no sé, en un jardín que va a estar expuesto a los agentes externos y a la lluvia, y bueno, tengo que ponerle una luminaria que sea IP65, por lo menos, ¿sí? Y si va a estar sumergido en agua dentro de una pileta, por ejemplo, tiene que ser, o de una fuente, IP68. ¿Sí? Estos números los da el fabricante, ¿sí? Y aparecen siempre en el catálogo, y les va a indicar cuán protegida está la luminaria con respecto a los agentes externos. Como les digo, es fundamental tener este conocimiento cuando uno hace una instalación lumínica en un espacio exterior. ¿Cuáles son los elementos que contiene una luminaria? ¿Sí? Vamos uno por uno. El cuerpo, caja o carcasa, el portalámparas que va a sostener a la lámpara, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, el equipo auxiliar, que es balasto, transformador, en fin, que está ocasionalmente o no, ya sabemos que depende si la lámpara necesita trabajar a distinta tensión, va a tener un transformador, si es de descarga va a tener un balasto. El balasto puede estar alojado dentro del cuerpo de carcasa o puede estar remoto, ¿sí? Puede estar ubicado en otro lado. O puede estar, perdón, incluido en la lámpara, ¿sí? También puede suceder como en una lámpara LED, en algunas lámparas LED, ¿no? Y en algunas lámparas halógenas también. Otro elemento es el sistema óptico, que es lo que nos vamos a concentrar hoy. Y otro elemento son los accesorios, vamos a mencionarlos también hoy, cuáles son esos accesorios típicos. Y también tenemos el cable, el conector, la grampa de montaje, el chasis, los sistemas de movimiento, etc. ¿Sí? Son los otros elementos que conforman la luminaria. A nosotros nos interesa hoy hablar de los elementos de control óptico, ¿sí? Que son los que venimos estudiando, así como aleatoriamente, sueltos, y ahora los vamos a ver aplicados en una luminaria. Entonces vamos a tener que son 5 los principales elementos de control óptico, que son los reflectores, las lentes, los difusores, los refractores y los louvers. Vamos con los reflectores, ya sabemos, nosotros estudiamos en esta materia en la unidad, parece que fue hace mucho, pero bueno, fue en la unidad 3, cómo eran los distintos tipos de reflexión, ¿sí? Que eran especular y difusa. Entonces también vamos a encontrarnos con reflectores de distintas características. Los reflectores lo que hacen es controlar la dirección de las de luz. Entonces, como vimos recién en la dicroica y en la R111, aprovechan esa energía luminosa que se va para atrás, digamos, y la conducen hacia adelante, que es donde nosotros necesitamos que estén dirigidos los rayos de luz.
Así que van a ayudar un montón al aprovechamiento de la emisión lumínica. ¿De qué pueden ser los reflectores? Pueden ser de chapa, ¿sí? De aluminio pulido, que es uno de los que más se usa, ¿sí? Que se protegen con un óxido no corrosivo, o sea, es un aluminio anodizado. También pueden ser de policarbonato, ¿sí? Otro material. Y después tienen distintas terminaciones. Lo van a encontrar en pulidos y brillantes, que son nuestros famosos espejos, ¿sí? Entonces vamos a tener reflectores especulares, vamos a tener reflectores arenados, martillados, ¿sí? Que son los que tienen así como unas bunitas, como unas concavidades, cepillados o satinados, que son reflectores que nos van a dar haces más dispersos. Y después vamos a tener los reflectores difusores, digamos, que son blanco mate, blanco brillante o semimate. Así que tenemos una gran variedad de reflectores. Y esos van a incidir en cuán preciso o difuso va a ser el haz que se genere. Por un lado, esto es para tenerlo en cuenta, hay lámparas que ya sabemos que son omnidireccionales, o sea que son no focalizadas, emiten luz en todas las direcciones, todas estas, la incandescente común, esta, el cuarcito, la lámpara bipin, en fin, emiten en todas las direcciones sus haces de luz. Con lo cual, el control óptico no lo tiene la lámpara, ¿sí? Esta capacidad de desviar, concentrar, ¿sí? Conducir los rayos de luz. No están en la lámpara, están en el artefacto, ¿sí? Se lo dejan al artefacto. Así que cuando hablemos de las lámparas omnidireccionales, vamos a decir que los reflectores y todo el resto de los elementos del control óptico están en el artefacto y no en la lámpara. Pero hay otras lámparas que tienen incluido el reflector, que son las lámparas focalizadas, ¿sí? Y son una sola unidad, no se puede reemplazar. Cuando se reemplaza la lámpara se va con reflector y todo. ¿Sí? Cada una tiene sus ventajas y desventajas de uso, ¿sí? Cuando yo tengo lámparas omnidireccionales, el reflector lo da el fabricante del artefacto, ¿sí? Y va a poder tener como una gran variedad de ángulos, por ejemplo, eso sería una ventaja. En cambio que las lámparas que tienen reflector incorporado, ya está, vienen en la cantidad de ángulos que fabrica el fabricante de lámparas, ¿sí? Vienen en 3, 4 como mucho. Y ahí vamos a tener a todas las lámparas par, a todas las dicroicas, y a todas las AR111, AR70, que tienen incorporado su reflector. Una cosa que no les aclaré, nosotros acá en este momento estamos hablando de tecnologías tradicionales, ¿sí? Cuando hablamos de LED, un poco cambia, aunque los principios son los mismos, ¿sí? Los principios de funcionamiento son los mismos, pero tengan en cuenta que el chip de LED podemos confundirlo con que es una lámpara omnidireccional, y en realidad no lo es. El chip de LED, en su fabricación, el mismo chip tiene un ángulo de apertura, que es 120 grados, es por el epoxi que tiene encima, ¿sí? Digamos, y porque está ubicado en una plaqueta. Entonces, el ángulo de un chip de LED siempre es 120 grados. Después sí va a ser conducido con distintos reflectores, lentes difusores, todo lo que sigue acá a continuación, sucede también para los LEDs, en distinta escala, pero pasa también. Igual las que estamos mencionando acá son tecnologías tradicionales. Según sus características reflectivas, los reflectores van a ser especulares, nos van a dar una luz dura, dispersos, que nos van a dar una luz más uniforme y pareja, o difusos, que van a dar una luz mucho más blanda en todas las direcciones. Y a su vez los reflectores especulares pueden ser planos, o pueden ser curvos, y dentro de los curvos, ¿qué tenemos? Según cómo sean nuestros espejos. ¿Se acuerdan que habíamos visto espejos circulares? Que depende de dónde esté ubicada la fuente de luz, nosotros podíamos obtener haces. Distintas situaciones, era el caso 1, el caso 2, el caso 3. ¿Qué pasa si yo lo tengo dentro del
del centro de curvatura del espejo, ¿sí? Entonces voy a tener la reflexión produciéndose en la misma ubicación donde está la lámpara, y voy a poder tener haces con distintos sistemas de controlabilidad. Esto se puede correr y los voy a tener en distintas posiciones, pero a lo que voy es que el espejo circular voy a tener la controlabilidad de haces que tiene todos los espejos esféricos, como estuvimos estudiando cuando vimos todos los espejos esféricos. En el espejo parabólico, ¿se acuerdan que el que yo les mostré, el que tenía el sapito, era un espejo parabólico? Bueno, si yo tengo la fuente de luz dentro del foco del espejo, ¿qué es lo que sucede en un espejo parabólico? Bueno, todos los rayos que están en el foco salen paralelos, porque se encuentran en el infinito, que era lo mismo que decir que todos los rayos que llegaban paralelos se encontraban en el foco. Así que acá, bueno, pasa exactamente lo mismo. Así que si en un espejo parabólico yo tengo ubicada una fuente de luz puntual chiquitita, en el foco voy a obtener rayos paralelos. Hay situaciones combinadas de espejos curvos y planos, como en esto, para lograr un bañador. Esta es la típica situación de un bañador de pared. Y otra forma que tenemos es el espejo elíptico. El espejo elíptico proviene de la elipse, y la elipse es una figura geométrica que tiene dos focos. Así que el espejo elíptico lo que tiene es que si yo ubico la fuente de luz en el primer foco, los rayos se reflejan pasando por el segundo foco de la elipse. Así que voy a tener un lugar geométrico muy definido que está dado justamente por el encuentro de todos los rayos en un segundo punto, que va a ser muy importante para las luminarias elipsoidales, ¿sí? Porque voy a volver a tener un lugar de control óptico muy marcado, que está dado por la forma elíptica del espejo. Esto es lo que yo les comentaba de los espejos circulares, ¿sí? Según donde yo vaya ubicando la fuente de luz, ¿sí? Voy a obtener las distintas situaciones que yo necesito tener para que yo quisiera, que el fabricante de luminarias quisiera o necesitara para controlar los rayos que está emitiendo esa fuente de luz. Particularmente los espejos parabólicos tienen esta situación, que si yo ubico la fuente en el foco, los rayos salen paralelos. Ahora la parábola puede ser más profunda, ¿sí? Con lo cual va a estar más apantallada, o menos profunda. ¿Sí? Y acá fíjense cuando estoy tapando la emisión de rayos directos. O sea, en estos espejos que estamos viendo, tanto en el circular como en el parabólico, tengan en cuenta siempre eso. Lo que está dibujado acá, así tan lindo, son los rayos controlados, los que generan el haz primario. Y no se está viendo, pero bueno, acá un poco lo pueden llegar a ver en este, son los rayos no controlados, los que salen para adelante, ¿sí? Que son los que generan justamente el haz secundario, y este efecto que yo les decía de mancha tipo huevo frito. Ahora, cuanto más profundo es el espejo parabólico, más control tengo sobre los rayos secundarios, los que generan el haz secundario, o sea, sobre los rayos no controlados, y tengo menos control cuando el espejo es más chato, ¿sí? Por eso es que en la R111 se le pone acá la calota, y bueno, o sea, lo que les expliqué antes. Ahora, en este caso lo que estamos viendo es como si fuera un puntito de luz, ¿sí? Pero en las lámparas par, que después vamos a ver, esto no es un puntito de luz, sino que es una parrilla, ¿sí? Y eso es lo que hace que finalmente el haz de esta luminaria sea asimétrico. Ahí lo vemos. En esta luminaria, por ejemplo, es un reflector de revolución, ¿sí? Y en esta es extensivo. Fíjense que ahí se ve bien el dibujo de la parábola. Y bueno, lo que va a generar, por supuesto, es una emisión asimétrica. Y acá tenemos reflectores combinados, una mezcla de circulares con planos, que se dan mucho también. Lo que les comentaba acá del reflector elíptico, fíjense en la elipse, tenemos dos focos,
Si yo tengo la fuente de luz en el primer foco, los rayos se reflejan pasando por el segundo punto focal, ¿sí? Y ahí tengo un lugar muy importante de control óptico, que en una luminaria elipsoidal es ahí donde se colocan, por ejemplo, los gobos, ¿sí? O los recortadores también, porque tengo todos los rayos de luz nuevamente que se encuentran en un solo lugar muy específico, y que geométricamente lo puedo saber. Estos ya no son reflectores especulares, sino que son reflectores dispersos. ¿Se acuerdan que les dije que podían ser martillados, cepillados, satinados? Estos son típicos reflectores que se ven, bueno, en este tipo de proyectores, ¿no? Van a dar unas mucho menos definido, mucho menos marcado, hay menos control óptico acá, por supuesto, porque las reflexiones se producen en cada una de esas concavidades. Esta foto siempre se las pongo, pero en realidad es para mostrarles cosas que son como unas incoherencias, porque pensemos que la idea de un reflector es tener, cuanto más chiquitita y más pequeña es el punto de luz, más controlabilidad puedo tener de las de luz. Ahora, si yo tengo esta lámpara que es gigante, ¿sí? No tengo controlabilidad. ¿Por qué? Porque el reflector, yo les dije que lo que hace es aprovechar toda la emisión que va hacia atrás, aprovecharla y emitirla hacia adelante, ¿sí? Recuperar, que no se pierda todo lo que va hacia atrás, sino que lo aprovecho y lo emito hacia adelante también, más duro, más suave, como sea, pero aprovechado. En esta luminaria, en esta cosa rara, el aprovechamiento es mínimo, porque fíjense que son tan grandes las lámparas, que las mismas lámparas bloquean la reflexión que produce el reflector que está por detrás. Entonces no hay casi aprovechamiento. Es un sistema muy ineficiente, digamos. Es como que decir, ay, estoy ahorrando porque estoy usando lámparas de bajo consumo, y en realidad es una falacia, ¿sí? Esto no está sucediendo porque no sería adecuado, no sería un sistema óptico adecuado. Y acá tenemos reflectores difusos, ¿sí? Que yo les dije que son tinturas mate o opacas o apenas brillantes, y lo que me dan es una luz mucho más blanda. Fíjense que estos que funcionan con, ya se las mostré esta foto en otra ocasión, tenemos acá un proyector, acá adentro hay una lámpara y seguro hay un reflector especular que está emitiendo hacia arriba. Esto necesito que sea mate, ¿sí? Necesito que sea difusor, porque si yo tengo algún grado de reflexión, voy a estar viendo, se va a estar formando la imagen de la lámpara acá abajo, va a ser un brillo indeseado. Yo necesito que esto sea lo suficientemente suave para que me genere que todo este puente esté iluminado suavemente. No un haz marcado y preciso, sino que sea muy suave. Es la intención de esta luminaria. Esta luminaria, fíjense que está formada por varias partes que no se tocan entre sí prácticamente. Bueno, la columna que sostiene el proyector, acá está el equipo auxiliar y acá está el reflector suelto, formando parte de la luminaria. El segundo elemento de control óptico es la lente, ¿sí? Las lentes se usan normalmente, siempre, casi exclusivamente con fuentes de luz puntuales. Y se combinan con un reflector, incluso con más lentes también. Vamos a tener distintos tipos de lentes, algunas son dispersoras, como esta, algunas son de escultura. Les llaman de escultura porque tienen como una dirección predeterminada, un borde como muy marcado en un sentido. Y si no, las podemos clasificar también según su forma, y ya vimos que hay lentes convexas y cóncavas, y sus distintas combinaciones, ¿sí? Las lentes convexas son convergentes, y las lentes cóncavas son divergentes. Y como les dije recién, casi siempre se combinan con un reflector. Entonces aprovechan la radiación que se va para atrás, se aprovecha y va para adelante, y después la lente ordena, ¿sí? Sirve para ordenar todos esos rayos, para acomodarlos, ya sea haciéndolos más divergentes o haciéndolos más convergentes. Una de estas lentes, famosa para nosotros, es la lente plano convexa, que
tiene un lado plano y el otro lado es convexo, por lo tanto es una fuente que tiene un solo foco. ¿Se acuerdan que las lentes que nosotros vimos, como la lupa, que probamos acá en la exposición, son lentes que tienen dos focos a ambos lados, ¿sí? Porque tienen dos superficies cóncavas o convexas. En cambio que la lente plano convexa tiene un solo foco, una distancia focal fija, ¿sí? Y ya sabemos que si tenemos una fuente de luz ubicada en el foco, los rayos van a salir paralelos y viceversa, ¿sí? Si llegan paralelos, se van a encontrar en el foco de la lente, de un solo lado. Con lo cual, también lo que les dice ahí es que sirve para colimar la luz, o sea, para ordenar los rayos. La lente de Fresnel es otro tipo, que es un caso particular de lente plano convexa. Fíjense de dónde parte la lente de Fresnel. Es de una PC a la que se le recortan distintas partecitas, ¿sí? Y estos quedan formados como prismas, estos pequeños prismas, se aplastan todos y queda una lente mucho más chata, ¿sí? Y como si fuera una sucesión de prismas, ¿sí? Entonces va a ser más chata y va a ser más liviana. Y estos prismas están ordenados concéntricamente. Así que va a ser un tipo particular de lente plano convexa que se utiliza para lograr una proyección de luz más suave, ¿sí? Pero básicamente es lo mismo, parte de la lente plano convexa, con lo cual tiene un solo foco, lo mismo que hablábamos recién. Y ahí la tenemos, en esta luminaria, ¿ven? Ahí la ven a la lente plano convexa. Y fíjense acá, combinada con el reflector especular, ¿sí? Que está acompañando una lámpara puntual no focalizada. Otro elemento de control óptico son los difusores. Y acá me tengo que remitir a la clase de materiales cuando vimos los materiales podían ser transparentes, translúcidos o opacos. Así que cuando hablamos de difusores vamos a hablar de materiales translúcidos. Y ustedes habrán visto en el práctico, yo les pregunté qué materiales tenían a sus alrededores y si los podían identificar, si eran transparentes, o si eran translúcidos, o si eran opacos. Y bueno, algunos de ellos, los que se usan en luminarias, son los vidrios opalinos, los plásticos translúcidos y los acrílicos, ¿sí? Típicos, acrílico lechoso. Esos son los materiales difusores que se utilizan para iluminación. Y lo que van a hacer es producir una luz muy difusa, muy blanda y muy envolvente. Además de controlar el deslumbramiento. ¿Por qué? Porque el material difusor hace que yo no vea directamente la fuente de luz. La tapa, ¿sí? Pero al taparla, o sea, si yo tengo una lámpara, quiero que ilumine. Si yo la tapo, y bueno, pierde, ¿sí? Pierde eficiencia. O sea, no va a ser lo mismo que esté al aire libre la lamparita iluminando. Imaginen que acá atrás hay tubos fluorescentes. Entonces, y eso va a depender de cuán translúcido sea ese plástico o ese acrílico o ese vidrio que esté por delante. Entonces, ¿dónde encontramos el equilibrio entre evitar el deslumbramiento y no perder eficiencia? ¿Sí? Ahí está todo ese desarrollo de los difusores actualmente, ¿sí? Para una luminaria de LED esto es clave, que el difusor me permita obtener un buen nivel de iluminación sin comprometer la eficiencia de la luminaria, ¿sí? Porque los LEDs tienden a ser puntos, por un lado muy brillantes, son muchos puntos, entonces yo lo que quiero lograr es una superficie difusora plana y pareja, y que no moleste, ¿sí? Así que bueno, existen todo un desarrollo de materiales adecuados para eso. Digamos que la industria de LED, de las lámparas de LED, no es solo el desarrollo de la electrónica, sino también de las industrias químicas que la acompañan. Una de ellas relacionadas con las lentes y otra con los difusores. Otro elemento de control óptico son los refractores.
a priori parecerían parecidos a los difusores, pero el difusor es nada más que un plástico, ¿sí? O un acrílico, nada más, que tapa la fuente de luz. En cambio que los refractores, estamos hablando de elementos que refractan el haz de luz. ¿Sí? No es solo transmisión difusa, sino acá tenemos refracción de la luz. Entonces, estos son más difíciles de encontrar, pero existen las luminarias de alto desarrollo tecnológico, incluso para el control de deslumbramiento de una luminaria para oficinas de uso profesional alto, ¿sí? Se usa con refractores. Entonces, esa superficie, digamos, lo que tiene es alto control de deslumbramiento porque está diseñado ese refractor de manera tal que los haces de luz se aprovechen para lograr los 500 lux, los niveles de iluminación adecuados para realizar la tarea visual, y evitar lo más posible el deslumbramiento. Entonces, conducen de manera geométrica, ¿sí?, los haces de luz. A partir de un estudio de los diseñadores industriales que realizan el desarrollo de estas luminarias, por supuesto. Normalmente son de acrílico o de vidrio translúcido, y la textura es como de pequeños prismas, ¿sí? Normalmente le llaman óptica de microprismas, y a muchos le llaman punta de diamante, ¿sí? Pero si ustedes encuentran óptica de microprismas en las descripciones de algunas luminarias, bueno, se está refiriendo justamente a los refractores que tienen las mismas. Y por último, otro elemento de control óptico que lo habrán visto más seguido son los louvers, ¿sí? Los louvers son rejillas que se colocan por delante de las lámparas, y también son para controlar el deslumbramiento. Hay distintos tipos de louvers, hay algunos que se llaman no focalizadores, o sea que sirven solamente para ocultar la visión de la lámpara. Entonces son normalmente de plástico, de acero blanco, por ejemplo, que como se ve acá en la foto, como con lamas paralelas o con celdas cuadradas. Yo acá les muestro. Sería algo así como esto. ¿Sí? Este es un tipo de louver no focalizador. Perdón que no les mostré antes, pero acá tenemos un difusor plástico, blanco lechoso para iluminación. Bueno, el louver, rejilla, se llama este, o de celdas cuadradas. En cambio que que está acá, ¿y lo ven? Es un louver doble parabólico, que es un louver focalizador. Este es un louver que tapa la lámpara, pero a su vez, por cómo está armado, cómo está fabricado, tanto el reflector como las lamas, lo que hace es aprovechar la emisión de la lámpara, conducirla hacia adelante de manera geométrica y estudiada. Entonces, estos también son louvers para luminarias de uso profesional, para espacios de trabajo principalmente, que son estos que se ven acá. ¿Sí? Son de aluminio o de plástico, algunos son más brillantes y otros son mate. ¿Sí? Pero lo que hacen es justamente, vuelvo a este tema, tapar la lámpara es como una contradicción, pero tenerla toda a la vista es molesto para personas que están mucho tiempo trabajando. Eso es como tener acá en tu campo visual un elemento que causa distracción y causa disconfort. Así que bueno, de alguna manera hay que controlarlo, pero sin perder eficiencia. Y ahí está el desafío, justamente. Accesorios de una luminaria. Un poco, esto lo van a ver más en detalle también en Introducción a la Luminotecnia, pero los accesorios típicos son los iris, ¿sí?, que son estos elementos de acá que me permiten como abrir o cerrar el haz de luz. Los gobos, que son unas especies de carátulas o de stencils, ¿sí?, que tienen perforaciones y tienen distintos motivos. Y lo que hacen es darle textura a las de luz.
¿sí? Como se ve acá en esta imagen, o en esta de acá. Y finalmente los filtros, ¿sí? Los filtros que ya sabemos que el filtro es un material transparente que tiene la característica de dejar pasar los haces de luz, pero según el tipo de filtro, que un poco lo vimos en la clase de color, pero además de los filtros de color, hay otros filtros más que me permiten, bueno, cambiar, por ejemplo, la temperatura de color de las de luz, cambiarle el color, o hacer que todos sean de un color determinado. Hay filtros polarizadores, que también los vimos, hay filtros difusores. Entonces, con los filtros yo puedo modificar las características de las de luz también. Bueno, y tenemos cómo se comporta un filtro. Acuérdense que un filtro es un elemento que deja pasar ciertas longitudes de onda, pero absorbe las otras. Así que todo lo que absorbe, ya sabemos que se transforma en otra forma de energía, principalmente en calor, y bueno, eso va a ir en detrimento. Cuanto más preciso sea el filtro en cuanto a las longitudes de onda que deja pasar, más es lo que absorbe, y bueno, y se compromete la vida útil del filtro también, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser un filtro de buena calidad, en fin, para que si queremos tener una prolongada vida útil del elemento. Acá, filtros de colores, filtros de temperatura de color, en fin. Esto lo vemos en introducción a la luminotecnia también más en profundidad. Este parámetro, cuando nosotros hablábamos de lámparas, ¿se acuerdan que yo les decía que la lámpara, lo que busca una lámpara es transformar energía eléctrica en lumínica, y cuanto mayor sea esa transformación, bueno, más eficiente es la lámpara, porque yo lo que quiero es tener elementos que iluminen y no pequeñas estufitas. Por eso las lámparas incandescentes ya no se utilizan más, ¿sí? Por ser justamente muy poco eficientes. Porque muy poco, el 6% de la energía que consumen realmente se transforma en luz. El resto es calor y, bueno, otras pérdidas. En el caso de las luminarias, nosotros le vamos a llamar eficiencia de las luminarias o rendimiento de la luminaria. Yo la luminaria la dejo al aire libre, ¿sí? Es del 100%. Pero si yo tengo reflectores, difusores, lentes, cada uno de esos elementos, y se van comiendo, por decirlo de alguna manera, parte de esa energía, por los distintos procesos. Ya sabemos, absorción, transmisión, reflexión, todo va pasando en conjunto y bueno, le va haciendo perder eficiencia a la luminaria. Ese dato de cuán eficiente es, lo da el fabricante, y lo que les dice es la cantidad de lúmenes que salen de la luminaria relacionado con la cantidad de lúmenes generados por la lámpara. En este caso, en esta que está dibujada acá, una lámpara, una luminaria X, ¿sí? Su rendimiento es del 60%. ¿Sí? En las luminarias tradicionales este dato es muy importante, lo dan siempre los fabricantes, pero en las luminarias de LED es recontra mil importante, ¿sí? Y no siempre está disponible, no siempre está. Con lo cual es importante que ustedes aprendan a leer y fíjense qué datos, cuanto más serio es el fabricante, más datos técnicos le va a dar sobre la luminaria de LED. Y en las luminarias de LED es típico que para querer venderles un producto, le van a decir, esta luminaria es de 3000 lúmenes. ¡Wow! Decís, wow, es un montón, y solo consume 10 watts. Un número, cualquiera, ¿no? Bueno, ojo, porque por ahí les están dando el dato de la plaqueta de LED. ¿Sí? La plaqueta de LED es lo que acá equivale a los lúmenes generados por la lámpara, ¿sí? Que no es lo mismo que en los lúmenes finales de la luminaria. Esto se llama flujo luminoso nominal, es el de la lámpara, el de la plaqueta, y flujo luminoso total, el que realmente sale.
Y ese es el que les va a dar, esa relación entre ambos, es el que les va a dar el rendimiento de la luminaria. Entonces traten de siempre estar atentos a qué es lo que están leyendo de la luminaria de LED. Porque no es lo mismo tener la plaqueta, ¿sí? Y después le ponen cualquier difusor, cualquiera, hay difusores, chicos, de las luminarias que yo uso normalmente para oficinas y eso, que se llevan el 50% del flujo luminoso. Entonces, uno dice, ay, no, yo me quedo tranquila porque esta luminaria es de 5000 lúmenes, me va a dar perfecto. No, porque el difusor se comió el 50% y no es de 5000 lúmenes, es de 2500, ¿sí? Y eso que pasa con el flujo también pasa por la potencia, ¿sí? Hay luminarias que les van a decir que consumen 20 watts, pero en realidad 20 watts es el consumo de la plaqueta, a lo cual hay que sumarle, ¿sí? El driver, bueno, todos los elementos, pero principalmente el driver, y no va a ser 20 watts, va a ser 25, supongamos, ¿sí? Nada, ténganlo en cuenta. Hay muchas veces que todos los datos están perfectamente publicados y están clarísimos, y eso es lo que nos permite comparar, ¿sí? Tener información, cuanto más información tengamos, más tranquilos vamos a estar. Y ya terminando, estas son un resumen, ¿sí? Muy escueto, un cuadro, de cuáles son las luminarias típicas de teatro, dentro de los grupos de luminarias tradicionales. Por un lado tenemos las luminarias de luz concentradas, que se llaman spotlights, vamos a llamar comúnmente, y en esas tenemos, cuando tenemos carcasa y lámpara focalizada, o sea, si la lámpara está focalizada, ya sabemos que incluye el reflector la lámpara. Así que de esas que vamos a tener las par 64, 56, 42, 38, 36, 30 y 20, esos números de las lámparas par, bueno, ahora se los digo a qué corresponde, no me voy a olvidar, ahora se los digo. Bueno, la lámpara par, ya saben, tiene el reflector incorporado. La R111, que comúnmente le llamamos pin beam a esa luminaria, o las que tienen dicroicas, ¿sí? Luego tenemos el caso de que sea lámpara no focalizada, así que el reflector está en la carcasa de la luminaria, en el artefacto, y también pueden tener un sistema de lentes, y ahí vamos a tener el spot parabólico que le llamamos beam light, el spot PC, plano convexo, Fresnel, los elipsoidales, que pueden ser monofocales o multifocales, y los seguidores. Después tenemos las luminarias de luz difusa, que le llamamos flatlights, las luminarias de efectos especiales, y las automatizadas, ¿sí? Las robóticas. Nosotros hoy, digamos, y también en Introducción a la Luminotecnia, nos vamos a focalizar en las primeras, ¿sí? En este grupo de acá arriba. Distintas fotos de las luminarias típicas de teatro, seguidores, robotizadas, floodlights, más o menos concentradas, ¿sí? Todas estas que son con lámparas focalizadas, y vamos a ver un poco. Por un lado tenemos las spot par, que vimos recién, ¿sí? Que tenemos una carcasa metálica y una lámpara focalizada. La más común es la par 64, que también le llaman par 1000. Pero fíjense, 1000 son por los 1000 watts. Pero cuando decimos que es par 64, estamos diciendo que es una lámpara parabólica, con reflector parabólico, y el 64 es el diámetro de la lámpara en octavos de pulgada. Esto porque es una lámpara que viene de Estados Unidos, por eso está expresada así, ¿sí? Así que cada vez que hablemos de las lámparas par, ¿sí? Par 20, par 30, par 36, bueno, lo que sea, ese número es el diámetro de la lámpara en octavos de pulgada. Y acá tenemos una par 64, ¿sí? Que tiene 8 pulgadas, y una par 56 que tiene 7 pulgadas de diámetro. Es una luminaria que no tiene lentes,
¿sí? Porque ya sabemos que la lámpara ya tiene su propio sistema óptico, que es solamente el reflector parabólico. La lámpara está sellada, tiene una óptica propia, y viene en 4 ángulos: very narrow spot, medium flat y wide flat. Y después las carcasas tienen 2 versiones, cortas y largas. Es una lámpara que nos va a dar una luz direccional, focalizada, va a ser suave, va a ser ovalada, por lo que ya dijimos antes. Tiene como mucha más intensidad en el centro y un borde más difuso, fíjense que es un K4. Tiene mucha cohesión. Puede ser fácilmente materializada con humo. Y un uso muy frecuente es el contraluz. Así que una desventaja, como les dice acá, es que al ser ovalado, en las de luz yo les había dicho elíptico al principio, pero quería decir ovalado en realidad, es importante cómo está colocada la lámpara dentro del artefacto, ¿sí? No es lo mismo que esté en una posición que en la otra, pero no por cuestiones de funcionamiento. Hay lámparas que no se pueden colocar en cualquier posición. Esta sí se puede colocar en cualquier posición en cuanto a su funcionamiento, sino es saber en qué sentido está para obtener el efecto que yo deseo. Como su óptica no es controlable, porque no le puedo poner lentes adelante ni nada de eso, el haz secundario es un tema a considerar, existe, pero bueno, es lo que le da justamente este borde suave, ¿sí? Pero no está controlado. Hay que saber para qué sirve cada una y qué ventaja o desventaja tiene cada una. Esta otra, que la pongo junto con la Spot Par, porque normalmente le llaman a la Pin Beam, le llaman Par 36 también. Pero la Par 36 ya no viene más. Se usa con AR111. Así que quedó, ¿no? Se llaman Par 36, pero es una AR111 la que se usa. En este caso, AR111, como es una lámpara de origen europeo, AR es Aluminium Reflector y el 111 es el diámetro de la lámpara en milímetros. Nuevamente es una luminaria que no tiene lentes y que también la lámpara tiene su propia óptica. No más que esta lámpara no tiene un vidrio protector por adelante. Y viene en 4 ángulos, 4, 8, 24 y 45 grados. Ya vimos cómo funciona una lámpara R111, casi que no tiene haz secundario, es mucho más chico, fíjense que el borde es un K3, es mucho más focalizada, viene en muchas potencias, es una lámpara que funciona a bajo voltaje, así que requiere un transformador. Y lo que le sirve es para hacer como puntos intensos, ¿sí? Otro grupo son las beam lights. Este tipo de luminaria lo que tiene es que tiene la carcasa metálica, una lámpara no focalizada, reflector parabólico y reflector esférico, ¿sí? Ese reflector combinado. Y le llaman comúnmente Svoboda, por su creador, por Svoboda. No tiene lente, ¿sí? Y lo que se termina generando, por ejemplo, es un grupo de 9, por ejemplo, lámparas, tipo spot parabólico, que están agrupadas en distintas líneas, y fíjense lo que genera. Genera como un haz muy intenso, paralelo, porque eso se los da el reflector parabólico, y que sirven como para formar cortinas de humo, ¿sí? cortinas de luz, prácticamente. ¿Sí? Svoboda es el creador de esta, ¿no? de la combinación de las beam lights. El tercer grupo, el más famoso, uno de los más famosos, son los spot plano-convexos. Fíjense que en este caso que tengo una carcasa, ¿sí? Tengo una lámpara no focalizada, omnidireccional, tengo un reflector esférico, que está acá, que es de aluminio pulido, así que es un reflector brillante. Y tengo una lente plano-convexa, ¿sí? De diámetros de 5 a 8 pulgadas,
Y todos estos elementos están en el mismo eje óptico, que a su vez se pueden mover en este carrito, ¿sí? La lente está fija en la carcasa, y después estos dos, el reflector y la lámpara, también están fijos, juntos, ¿sí? Están juntos. Lo que sí se puede mover es el conjunto de estos dos a lo largo del carro. Entonces, si yo me alejo de la lente, como está en esta posición, voy a tener un ángulo más cerrado, tipo spot. Y cuando yo me acerco a la lente, voy a tener un ángulo mucho más abierto, que va a ser tipo flat, o sea, de 70 grados. Se usa generalmente esto con lámparas de filamento, ¿sí? Halógenas. Y fíjense, nos va a dar un haz de luz bastante direccional, debido a la lente plano convexa. Va a ser un poquitito más intenso en el centro, pero el borde va a seguir siendo nítido, sin haz secundario, porque las lentes lo que hacen justamente es tratar de disminuir, ¿sí?, ese haz secundario y hacer bordes más nítidos. Es un artefacto que acepta viseras y portafiltros focalizados, ¿sí?, o sirve como para marcar cuando está más abierto, para marcar grandes áreas de actuación. Una desventaja que puede tener es que genera, la lente plano convexa puede tener aberraciones. Una variante del anterior, lo que yo les dije, es el Fresnel, ¿sí? Es igual al anterior, pero en vez de lente plano convexa estándar, tiene una lente Fresnel. Y pasa lo mismo, ¿sí? Se aleja y se acerca, el conjunto óptico de lámpara con reflector, se aleja y se acerca de la lente Fresnel. Y lo que produce esta lente es una luz mucho más suave, ¿sí? Muy, muy, muy blanda, un borde muy difuso, y bueno, es como que se usa muchísimo como para un ambiente general, para un wash, una cosa muy suave. Es eso, ¿sí? A diferencia del anterior, que nos va a dar un haz mucho más definido, la plano convexa. Luego tenemos las luminarias elipsoidales, ¿sí? En las elipsoidales vamos a tener, primero, por supuesto, el reflector elipsoidal. Luego tenemos las lámparas y después tenemos un conjunto de lentes planoconvexas, que pueden ser una o más lentes. Y también otro elemento característico de los elipsoidales son los dispositivos de recorte, ¿sí? Que los vemos acá. Sí. Ahora vamos a ver. El reflector y la lámpara están en un cabezal, ¿sí? La lámpara se puede ajustar para definir bien su posición, para que quede siempre bien ubicada en el primer centro focal de la elipse, ¿sí? Y los dispositivos de recortes están ubicados en el segundo eje focal de la elipse. Y ahí es donde hay ranuras para poner shutters, que son como unas placas, estas que se ven acá, que uno las ajusta y va formando, van recortando el borde del haz, como cuchillos, ¿sí? Los hacen como líneas rectas, y también está por ahí la ventana, que es la que les dice acá, pattern slot, que es para cargar los gobos o el iris. Y esta se utiliza con lámparas incandescentes o lámparas de descarga. Profe, ¿Sí? ¿puedo volver para atrás? Que le quiero hacer una pregunta. Sí, decime. A ver, sí, la primer parte, digamos, de donde está entre la lámpara y donde están los shutters, esa distancia siempre va a ser fija, o sea, ahí está el foco. Exacto. Ok. Y la otra pregunta es, detrás de la lámpara, donde afuera ya del aparato, en algunos elipsoidales hay como un tornillito que no sé muy bien qué hace, creo que como que ajusta la lámpara como un pelito, no sé qué es eso. Exactamente eso, ajusta la lámpara un pelito. A ver si hay otra que se vea. No se ve acá. No se la ve. Porque cambia un Justamente. poco o sea, cambia el punto focal, digamos.
fina. Lo que hace es finamente ajustar que quede bien en el punto focal la lámpara, porque se puede, por los movimientos propios, eso se puede haber corrido, y lo que hace es, lo ajustas un poquito y ya y le da más precisión y ajuste a la lámpara con respecto a ese punto focal. Pero sí, no es que la mueve, no es como en el PC o en el Fresnel que se mueve el carro completo, nada que ver con eso, ¿sí? Acá se ajusta un poquito más la posición de la lámpara. Sirve Y para eso. donde es el punto focal, no, perdón, donde están los shutters, Sí, sería el punto focal, ¿verdad? sí, sería el segundo punto focal. Ahí convergen los rayos todos y después empiezan a diverger de vuelta hacia la boca del aparato, ¿verdad? Y después se vuelven a encontrar, acá esto está dibujadito acá, después se vuelven a encontrar con las lentes que están más adelante y ahí se terminan de emitir, digamos, hacia afuera. ¿Sí? Okay. Primero se encuentran, fíjate que acá está, esto sería como que está en el primer foco de la elipse y esto en el segundo foco. Esto como que los obturadores debería estar dibujado más preciso acá, ¿no? Para hacerlo más gráfico al esquema. Ahí se controlan porque se recorta o por todo lo que pueda suceder, se pone el gobo o lo que sea, y ya después se terminan de acomodar con las lentes. Porque si no saldrían de nuevo todos como descontrolados, ¿sí? Las lentes los vuelven a ordenar. Lo que hace es que al encontrarse todos en un mismo punto, bueno, ahí tengo mucho control para todo esto, ¿no? Para los recortes y para los dibujos. Y después las lentes los ordenan para que salgan todos como debe ser, digamos, como es la intención o el ángulo de esa luminaria. Hay algunas que tienen la distancia focal fija, ¿sí? Que se llaman monofocales, estos ya vienen, ¿sí? De 15, 20, 30, 40, 50 grados. Cuando dice que tiene una lente es porque se refiere a es una lente compuesta, esto, un conjunto de lentes. Hay veces que la lámpara está axial con todos los elementos y hay veces que no, que está inclinada, que se accede desde arriba, o sea que como que desde arriba viene la lámpara. Igual esta lámpara parece lineal, pero no es lineal. Acá hay un punto de luz, es acá donde se emiten todos los rayos, ya sea que si es de descarga o es de... Si es de descarga, ahí está la ampollita de la descarga, y si es de halógena, ahí está la parrilla de los filamentos. Y hay otros elipsoidales que son con distancia focal variable. Entonces, en este sí se puede mover, ¿sí? Se llaman multifocales o zoom, y se puede mover, con estas perillitas se pueden mover los conjuntos de lentes. Entonces abren de 15 a 35 grados o de 25 a 50 grados. Igual depende también del fabricante, ¿no? Pero a lo que voy es que se puede, moviendo las lentes, se puede enfocar o desenfocar el elipsoidal. Y así puede obtener un borde más nítido o menos nítido. Ahí lo tienen enfocado, tiene una mancha súper nítida. Lo que tiene el elipsoidal con este sistema de espejos y lentes es que nos da una mancha súper nítida, súper pareja. Fíjense que en toda la superficie es súper parejo todo. Acá sí el ángulo del haz coincide con el ángulo de corte, es el único caso donde eso sucede, y tiene, eso es lo que principalmente la caracteriza, ¿no? Esta luz tan focalizada y tan parejita. Cuando yo lo desenfoco, bueno, obtengo un borde más blando, ¿sí? Y no tan parejo a la emisión. Pero bueno, es parte, digamos, de las distintas posibilidades que nos da esta luminaria, ¿sí? Más la aplicación de texturas, que también las puedo tener más o menos desenfocadas, según lo que yo necesite. Y todos los accesorios que se le puede poner, ¿no? Los filtros, los top hats, donas, iris, portagobos y gobos.
Y nos queda el último, que es el seguidor, también es una luminaria focalizada, que es un cilindro, ¿sí? También le llamamos limelight, está apoyado sobre un trípode, y tiene un espejo de aluminio o reflector dicroico, y también tiene un sistema de una o varias lentes. La lente está fija, ¿sí? Se usa con lámparas incandescentes o de descarga, y esto lo que tiene es que, por supuesto, tiene un haz mucho más marcado, de 1 a 10 grados. ¿Por qué? Porque esto va a tener que ver con el alcance, ¿sí? Hay seguidores que son de tiro corto, que llegan a 36 metros, de tiro medio, más lejanos, y de tiro largo, hasta 120 metros. Entonces nos va a dar una luz muy dura, muy focalizada, con muy poco ajuste, ¿sí? O sea, está muy, muy focalizada y muy enfocada. Y lo que tiene también es un iris manual, ¿no? Para su cerramiento, y el atenuador puede ser mecánico, ¿sí? Pues si se usan lámparas de descarga, ya sabemos que las lámparas incandescentes se pueden dimerizar. Los LED se pueden dimerizar, las incandescentes también, pero las de descarga no se pueden dimerizar. Descarga de alta presión. Así que lo que se hace es una dimerización mecánica, que es justamente un elemento que como que la tapa la lámpara suavemente, o la cubre y la descubre. ¿Mm? Porque imagínense que si yo, además, ¿no?, quisiera apagar una lámpara de descarga, recuerden que tarda en reencenderse. Entonces yo no puedo estar en un espectáculo apagando y encendiendo lámparas de descarga todo el tiempo. Lo que se hace es se la oculta suavemente o rápidamente, según el efecto que se desea, y luego se la descubre. Pero no es que se la está apagando y prendiendo. Y bueno, su uso frecuente justamente es para seguir un actor en escena. Y hasta ahí llegamos, ahí vamos, con las luminarias teatrales, ¿sí? Como yo les decía, este cuadro, esto que vieron hoy, que yo se los conté así como rápidamente, es una introducción para la próxima materia, ¿no? En Introducción a la Luminotecnia es donde las van a ver más en profundidad. Acá les hacemos un pantallazo para que ustedes puedan ir como adentrándose en el tema y entiendan cuáles son ya las luminarias que van apareciendo y para qué se usan, ¿no? Todas las cosas que estuvimos viendo durante todo el cuatrimestre, aplicadas en una luminaria teatral. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta, duda, algo más que quieran saber. Sí, yo le quería preguntar una, profe. Sí. Estoy viendo el doser, Sí. como por ejemplo en los seguidores, o no sé cómo será el caso de las robóticas, pero sí. El doser, ahí estoy buscando como imágenes en el celular, sería como, se me ocurre ¿viste las persianas americanas? Que vos, que se usan en las ventanas, que girás un palito y se van como cerrando un poquito más. Eso sería, ¿no? Sí. Algo así. Porque no me imagino el atenuador mecánico. Es algo así, exactamente, se va cubriendo la lámpara, justamente para eso. Es así. Y la sensación es que como si se fuera dimerizando, digamos. La sensación es como si se fuera dimerizando. Eso. Suavemente. Eso. Sí. Sí, porque hay que buscarle la vuelta para poder lograr ese efecto en una lámpara que no dimeriza. Yo lo vi en móviles, por ejemplo, shutter se llaman, pero que son como dientitos que se van cerrando. Ajá. Digamos. También. Y parece que dimeriza, porque claro, las lámparas son de descarga. Tal cual. Sí, sería el mismo, conceptualmente sería lo mismo. Exactamente, como unos dientitos. No, sí. Okay. Sí, Gracias. sí. No, de nada. Recuerden que los tubos fluorescentes sí se pueden dimerizar, siempre que sean con balastos electrónicos dimerizables, ¿no?
pero el resto de las lámparas de descarga no. Son on-off y además de un largo reencendido, así que no es conveniente apagarlas y volverlas a encender. El resto de las luminarias sí se puede, ya sea incandescentes y LED. ¿Estaba una consulta, Elena? Sí. ¿Por qué se dicen que los frenes son de luz blanda? Yo vengo del palo del cine, y en el cine se dice que son los frenes, se dice que son luces duras. ¿A eso dicen en los Fresneles? Mira. No, nosotros lo tomamos, y si lo hablas con Eli también te lo va a decir, es una luz blanda. A ver, no es lo mismo que una luminaria que no tenga lente. O sea, siempre que haya lente, la lente nos va a endurecer la emisión lumínica, ¿sí? Porque ordena los rayos y elimina el haz secundario, que es lo que le da la blandura, digamos, al haz de luz. Así que un poco más dura va a ser. Lo que pasa es que en comparación con el PC, que es un haz de luz más coherente, casi no tiene haz secundario, como un golpe, ¿no? Más marcado. El Fresnel no, es más blandito, en comparación, ¿sí? Ahora, si vos lo comparás con otro tipo de emisiones lumínicas, sí, por supuesto va a ser más duro, eso sí. Buenísimo, gracias. Así que debe ser por eso que viene el tema. Dale. Sí. Profe, la otra pregunta que se me había quedado en el momento era sobre el esbóboda, que vos mostraste que son parrillas como de 9 aparatos Sí. juntos. Sí. Solo no se usa eso, ¿no? Uno solo de esos nunca se usa, ¿no? ¿O siempre se usan así? Yo los tengo visto todos en grupo, ¿sí? Porque es para lograr justamente juntos, logran ese efecto de cortina de luz. Sí. La verdad que no sé si vienen sueltas, o sea, si se usan normalmente de a uno. En discotecas se usa los pins individuales, al menos se entiende siempre. ¿Cómo? Que giran el escenario. Uh-huh. Sí, puede ser. La verdad que eso no lo sé. Lo puedo averiguar. Entiendo que van de a grupos, pero quizás también se pueda utilizar individualmente. Lo averiguo, eso se lo tenemos que preguntar a Eli. Ok. Pero sí es muy interesante el efecto que generan. Está muy bueno. ¿Qué otra más que les haya surgido? Bueno, un poco la idea era integrar todo, ¿no? Como darle un cierre a todas las puntas sueltas que vimos en la cursada, para que vean que todo tiene su sentido. A mí me sorprende muchísimo cuando todos los fabricantes que hacen luminarias de LED, cuando explican, tienen sus webinars y tienen sus videitos y todo, cómo explican constructivamente el funcionamiento de sus luminarias de LED, cómo se retoma, pero detalladamente, pero al nivel del chip de LED, el estudio del control óptico de todos los rayos que emite un chip de LED. Y eso llevado a lámparas, luminarias de teatro, luminarias de arquitectura. Ahí está la clave para que realmente sea eficiente el sistema de iluminación con LED. Cuanto más estudio óptico hay, porque aprovechan justamente el hecho de que el chip sea tan chiquitito. Entonces, eso hace que puedan controlar los rayos como quieran.
hay luminarias de alumbrado público, no las que tiene puesta la ciudad de Buenos Aires, pero otras que se desarrollaron, distintos fabricantes, que lo que aprovechan es aprovechar al máximo las posibilidades que le da. O sea, ellos tienen, si antes yo tenía una lámpara con un reflector, ¿no? Alumbrado público, común y corriente, lámpara con reflector, abre lo que abre, punto. Con una luminaria de LED, si yo logro controlar cada uno de los chips que conforman esa luminaria, esa plaqueta, y algunos los hago emitir hacia acá, y a otros hacia allá, y a otros más allá, con un solo punto de luz, puedo aprovechar una superficie mayor, una superficie más uniforme, es aprovechar la ventaja que me da tener la posibilidad de controlar cada puntito como yo quiero, con sus lentes, con sus reflectores y con sus refractores también. Entonces, pienso que el desarrollo de las luminarias de LED, como yo les dije antes, relacionado con la industria química, que es la que justamente les permite, ¿no?, desarrollar todos esos sistemas ópticos, tiene una gran ventaja desde ese lado, porque puedo controlar cada uno de los puntitos y aprovechar muchísimo, muchísimo la emisión de los rayos de luz de cada punto de LED. Entonces, esta es una gran ventaja, ¿sí? Que después se puede volver en contra, ¿no? Por supuesto, cuando esto no está controlado. Yo creo haberles contado casos que nos pasó a nosotros en el estudio con un incorrecto una incorrecta especificación de luminarias para un espacio de trabajo, donde el fabricante no tenía todas las mediciones hechas, donde tenía un acrílico cualquiera para la difusión, la gente se sentía mal, o sea, era un espacio de trabajo, la gente se sentía mal, se iba a su casa con dolor de cabeza, faltaban, todo por no tener el suficiente control óptico desarrollado para una luminaria de uso de oficinas. Entonces, todo, digamos, hay que exigir la calidad que nos permita lograr lo que nosotros queremos lograr, con los efectos que nosotros tenemos en la cabeza, lograrlos con ese recurso, ¿no? Y que sea confortable visualmente, que sea eficiente, que no perdamos mucha eficiencia, que sea todo adecuado, ¿sí?, para esa tarea visual, o para ese espectáculo, o para ese show. Como yo les decía antes, contar con la información técnica para nosotros es fundamental, es tener dominio de esa información, saberla. Entonces, cuando uno ya sabe, se queda más tranquilo en base a las decisiones que toma. Y para eso todos los que trabajamos en el mundo de la iluminación, tenemos que aprender a exigirles a los fabricantes que nos den la información, porque no nos da lo mismo, a nosotros no nos da lo mismo. Para nosotros es importante saberlo, ensayarlo, que ese artefacto esté ensayado, que la información técnica esté disponible, que podamos contar con todos los datos y en base a eso decidir, y sabemos, después nos hacemos cargo de nuestras decisiones, pero no nos da igual, ¿sí? Entonces, nada, saber siempre que tenemos esa arma, y saber con el tiempo estar entrenados a saber en dónde poner el ojo cuando elegimos una luminaria. Y eso es práctica, se van a ir dando cuenta que es lo que necesitamos saber, y más con los desarrollos tecnológicos de hoy en día, bueno, van a tener cada vez más parámetros. ¿Se acuerdan que les hablaba yo del CRI, que va a dejar de usarse y se van a usar las nuevas normas para el índice de reproducción cromática? Y bueno, siempre estar actualizados, tratar de mantenernos siempre al día con esa información y pedirla sin problema, ¿sí? Cuanto más información nos dé el fabricante y más disponible esté todo, bueno, va a ser más transparente todo para nosotros.
Eso es como el consejo del día. Sí. Bueno. Profe, y hoy ¿esto qué sería? Estamos en la última clase, ¿verdad? Esta es la última clase de teórica de la materia. El martes que viene, claro, porque ya no está en EVA como un link, les mando un link por mail para que tengamos nuestra última reunión, les voy a devolver los prácticos, ya voy a tratar de mandárselos antes, cosa de que los puedan ver. Si tienen alguna duda, me preguntan, charlamos un poco de cómo seguir. Voy a ver si tengo alguna novedad de parte de la Secretaría Académica sobre el segundo cuatrimestre en el caso de esta materia en particular. Voy a tratar de hablar con la Secretaría Académica a ver si me dice, y les puedo pasar alguna info más. Y ya está. Y también, si a ustedes les surgió alguna duda puntual de algunos ejercicios de fotometría o de lo que sea, o de la devolución que yo les haga de los prácticos, me la comentan. Y lo mismo, temas de trabajo de investigación, o sea, lo que necesiten saber como de cierre para organizarnos, por supuesto sigue el mail para comunicarnos, pero ya va a ser nuestra clase, nuestra charla de cierre. Ok. Y nos queda, cuando nos veamos, ¿qué es, por ejemplo, nos toca exponer, cuando nos veamos finalmente, cuando pase, exponer el trabajo grupal? Exacto. ¿No? ¿Y qué? ¿Vamos a hacer un final, un parcial? Tienen un parcial. Porque, bueno, esta materia no es promocional. Así que ustedes tienen un parcial que normalmente que incluye todo. En este caso va a incluir todo. Lo que pasa es que como es un caso atípico, normalmente como el parcial yo lo tomo antes, no incluye todas las unidades, ¿sí? Pero en este caso sí va a incluir todas las unidades. Como de manera, es un parcial muy conceptual y un ejercicio de fotometría seguro. Y después la nota del parcial junto con la nota de la presentación que hagan de los trabajos prácticos grupales, ¿sí? Más la carpeta de trabajos prácticos individuales, que también la tienen que presentar físicamente, o sea, lo que me mandaron a mí por mail lo tienen que presentar físicamente cada uno. Esos tres va a dar la nota de regularidad, que tiene que ser de 4 para arriba. Y después tienen el examen final, que sí ya es un examen como un poquito más complejo, parecido al parcial, pero que puede abarcar todo tipo de ejercicios y todo tipo de preguntas teóricas, que se toma en diciembre o en febrero o en agosto, que son las mesas habituales de la UNA. Salvo que cambie el cronograma, ¿no? No sabemos. Pero sería así. Ok, perfecto. Y para la carpeta de la presentación de trabajos prácticos, por ejemplo, ¿podemos imprimir lo que le mandamos o lo tenemos que pasar todo a mano? No, imprimen lo que me mandaron y eso lo presentan en una carpetita y ya está. ¿Y el trabajo 7 también? El trabajo 7 no se entrega. Ah, ok. Ese les queda para ustedes, eso para practicar ustedes. Okay. Del 1 al 6. Y no hay TP8. Ok. Eso es así. Así que los que ya entregaron, la imprimen, la ponen en una carpetita y el día que nos volvemos a ver, la presentan, ¿sí? Es un requerimiento que necesitamos pedirle para que físicamente se presenten los trabajos realizados. Lo mismo que el trabajo de investigación, también se presenta una carpetita de la investigación realizada, en fin, como un resumen de todo lo que hicieron, más el PowerPoint o la plataforma que elijan para presentarla. Porque pueden no hacer un PowerPoint, digamos, no están obligados a hacer un PowerPoint. Una de las formas de mostrar el trabajo de investigación es el PowerPoint. Pero la carpetita con el informe es así, va siempre. Buenísimo.
ya no nos queda nada, solo que se vaya el bicho, así podemos volver a las aulas. La verdad, profe, que resultó bueno que también pueda grabar las clases y con tanta precisión, porque uno las puede volver a ver y que no todos los profesores hacen esa, y la verdad que está bueno eso, porque la puedes ver a tu tiempo y repetirla las veces que vos quieras, y eso es muy útil. Sí, me parece que sí. Como yo les dije al principio, esto fue prueba y error para todos, y buscarle la vuelta, a mí se me ocurrió que esta podía ser la mejor manera, más que nada porque como yo me tomo licencia, tampoco iba a estar, o sea que no iba a tener la instancia de poder verlos o de explicarles en vivo cosas. Ni tampoco sé quién va a ser la profesora o profesor que me va a reemplazar, todavía no lo sé, eso quiero saber si la Secretaría Académica sabe algo. Ni si va a llegar alguien a reemplazarme, porque capaz que yo ya vuelvo antes que termine todo esto. Por lo tanto, me parecía importante que se queden con las clases, y que las puedan ver, y que cuando tengan que rendir el parcial, están ahí en YouTube, las van a poder seguir viendo y repasando. Y tienen el PDF subido con todas las slides, y eso estuvo bueno de que tengan la bibliografía obligatoria, y la otra también, la complementaria también la tienen, que es lo que les va a dar sustento sólido, digamos, a todo lo que yo les expliqué. Porque por ahí hay cosas que no las super transmitir bien, bueno, lo leen de ahí y ya está, y ahí lo van a tener bien claro y les queda eso para siempre. Así que, sí, a mí también me pareció que fue más útil. No tuvimos tanto tiempo de ver juntos los trabajos prácticos, pero bueno, ya sí, si el martes que viene, si yo veo que hay alguna cosa que no se entendió nada, se las vuelvo a explicar y así las cerramos y les queda claro todo. Espero que les esté todo lindo, pero por la duda lo vemos el otro martes. Y bueno, me alegro que cualquier cosa que tengan para decirme de feedback, si quieren el martes que viene también lo hablamos y así vemos, así nos queda para otra oportunidad saber la opinión de ustedes. Bueno, profe, ¿a la misma hora, a las 7? A las 7, sí. Supongo que va a ser mucho más cortita porque haremos como una devolución y un cierre y ya estamos. Igual la grabo y la subo a YouTube. Bueno, profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Chao, Elena, gracias. Chao, buena semana Chao, para gracias, todos. igualmente. Estamos en contacto. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao. Chao.